Estimados alumnos, veamos algunos ejemplos de la cinética del cuerpo rígido, en especial sobre el movimiento de rotación. Tenemos aquí el caso de un carrete sobre el cual está enrollado un cable y al extremo del cable dice que se aplica una fuerza T de 300 newtons. La pregunta es determinar la reacción que se produce en los rotillos A y B y la velocidad angular con que gira el carrete después de 10 segundos de empezar a tirar del cable. El carrete tiene una masa total de 600 kilogramos y un radio de giro centroidal de 1.2 metros. Despreciar la masa de los rodillos y todo tipo de fricción. Veamos en primer lugar el diagrama de cuerpo libre del carrete. Tenemos entonces aquí el carrete. La primera fuerza que dibujamos será su peso propio, que sería la masa del carrete, que es 600 kilos por la gravedad. También tenemos la fuerza de tensión de 300 newtons. Tenemos la reacción que se produce en el rodillo A, que será directamente perpendicular a la superficie, dado que no hay fricción según el enunciado. También tenemos la reacción en el rodillo B, y ahí están todas las fuerzas. Obviamente, la rotación que estará produciendo esta tensión sobre el carrete va a ser una rotación horaria, así que vamos a anticiparnos con una aceleración angular alfa en dirección horaria, y la rotación obviamente será centroidal. Aunque no hay un eje fijo, pero el carrete estará rotando alrededor de un eje imaginario que estaría pasando por el punto O. Vamos a trabajar con este sistema de coordenadas. Entonces, en primer lugar, vamos a definir algunas cuestiones geométricas. A ver, vamos a encontrar este ángulo θ que nos va a servir para el cálculo. Este ángulo θ lo vamos a sacar a partir de la geometría. Tenemos aquí que se ha definido un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa de este triángulo rectángulo es la distancia que hay entre A y O, o sea, 1.5 metros. Y este cateto sería la mitad de la distancia que hay entre A y B. La distancia entre A y B vale 1 metro, entonces el cateto de este triángulo rectángulo que se está formando sería 0.5 metros. Θ sería el arcoseno de 0,5 entre 1.5, es decir, 19,5 grados. Ahora bien, dado que el carrete está en un movimiento de rotación centroidal, aplicamos entonces que la suma de momentos con relación hacia el punto O es igual al momento de inercia del carrete con respecto a O por su aceleración angular. En este caso el carrete es un cuerpo compuesto. Está compuesto por un disco interno, un disco externo, el interno que tiene 0.8 metros de radio y el externo de 1.5 metros. ¿Cómo hallar entonces el momento de inercia de este carrete? Precisamente para ello nos dan como dato el radio de giro centroidal. Entonces el momento de inercia de un cuerpo compuesto es igual a la masa del cuerpo por su radio de giro centroidal elevado al cuadrado. Esta es una forma de decir que, como si toda la masa del carrete estuviera concentrado a una distancia promedio de 1.2 metros, comprendido entre el radio interno y el radio externo. En el caso de cuerpos compuestos, esto va a ser una ecuación muy utilizada para hallar el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia dependerá de la masa del cuerpo y de su radio de giro centroidal, que es un radio de giro promedio comprendido entre el radio interno y el radio externo. Entonces, aquí ya tenemos el momento de inercia del carrete, 864 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, apliquemos la suma de momentos. Recuérdense que la convención establecida es que el momento antihorario es positivo. ¿Qué momentos habrían actuando sobre el carrete con relación al punto O? El peso. La reacción A y la reacción B no hacen momento porque pasan por O. El único momento sería el que provoca esta tensión. Pero la tensión con respecto a este punto O estaría siendo un momento antihorario, o sea, negativo. Y ese momento sería menos la fuerza de tensión, que vale 300 newtons, por su distancia perpendicular al punto O, que sería el radio interno del carrete, vale decir 0,8 metros. Y esto es igual al momento de inercia, que es 864, por la aceleración angular, que como estamos definiendo aquí, que va en sentido horario, esta aceleración angular será negativa de acuerdo a nuestra convención de signos. Por consiguiente, de aquí podemos obtener la aceleración angular con que gira el carrete, 0.28 radianes por segundo al cuadrado. Con esto podemos resolver la pregunta que nos hacen de cuál es la velocidad angular del carrete después de 10 segundos de empezar a tirar el cable.
Tenemos que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular y esto vale 0.28. Acomodando los términos podemos integrar para obtener la velocidad angular a los 10 segundos, sabiendo que en t igual 0 partió del reposo. Entonces a los 10 segundos el carrete tendrá una velocidad angular de 2.8 radianes por segundo. También nos piden cuáles son las reacciones que se producen en los rodillos. Para esto debemos tener en cuenta que, si bien es cierto, todo el carrete está girando con relación al punto O, el punto O no se mueve, el punto O se encuentra estático. Entonces el carrete está en un equilibrio traslacional. Luego la suma de fuerzas en X es 0 y también la suma de fuerzas en Y. Empecemos con esto de la suma de fuerzas en X, igual a 0. ¿Qué fuerza tenemos en X? Tenemos RA multiplicado por el seno de este ángulo, menos RB multiplicado por el seno del mismo ángulo, menos 300 coseno de 30 grados, y todo esto es igual a 0. También, aplicando la ecuación ahora en el eje Y, suma de fuerzas en Y igual a 0, tenemos RA por el coseno de 19,5 grados y también RB por el coseno de 19,5 grados. Menos 600 por 9.8 y más la tensión que es 300 por el seno de 30 grados. Todo esto es igual a 0. Entonces observen que el carrete está en equilibrio traslacional, no se mueve O, suma de fuerzas en X y en Y es 0, aunque se encuentra moviéndose en un movimiento rotacional con una aceleración angular determinada. A partir de estas ecuaciones se puede encontrar cuánto vale la reacción A y la reacción B que se le deja para ustedes. Veamos otro caso de rotación. En este caso la rotación va a ser no centroidal. Tenemos, dice, una viga homogénea de 12 kilogramos y de 0,6 metros de longitud, que se suelta accidentalmente desde una posición no mostrada, y cuando pasa por la posición horizontal, que es el momento que se muestra en el gráfico, tiene una velocidad angular de 5 radianes por segundo. La rotación es con respecto al punto A que está en un extremo de la viga, rotación no centroidal. La pregunta es determinar para este instante cuál es la aceleración angular de la viga y las componentes de la reacción horizontal y vertical que se produce en la articulación o en el pivote A. En principio, hagamos el diagrama de cuerpo libre de la viga. Tenemos pues su peso, que será la masa por 9.8. Tenemos la reacción en la articulación a X y también a Y. Y ahí están todas las fuerzas. El peso está aplicado en el centro de gravedad de la viga. Ahora bien, en este caso el centro de gravedad de la viga está describiendo un movimiento circular, concéntrico con relación al punto A. El radio de giro del centro de gravedad es de 0.3 metros. Y vamos a suponer que tiene una aceleración angular en sentido horario alfa. Trabajando con este sistema de coordenadas, donde estamos definiendo los ejes X, Y y la rotación anterior ya como positiva, se tiene lo siguiente. Primero, la viga está girando respecto al punto A. Entonces deberemos tomar momentos con relación al punto A, que es el punto de giro. Y el momento de inercia también tiene que ser con relación al punto A. Y todo esto multiplicado por la aceleración angular. Ahora bien, aplicando. ¿Qué fuerzas hacen momentos? La única fuerza que hace momento respecto a A sería el peso. Porque AX y AY están pasando por A, no se entorquen. El peso haría un momento horario, por consiguiente negativo. Y el momento sería 117,6 por la distancia de 0.3 metros. El momento inercia que tiene esta viga con relación al punto A hay que determinarlo a partir del teorema de Steiner. Recuérdense que el teorema de Steiner dice que el momento inercia respecto al punto A es el momento que tiene la inercia que tiene la viga respecto al centro de gravedad más masa por distancia al cuadrado. Esta distancia es la distancia que hay entre el punto A y el centro de gravedad, que sería 0.3 metros. Todo esto lo tenemos aquí dentro de este corchete. El momento de inercia de la viga respecto al centro de la gravedad se sabe que es 1/12 de su masa por longitud al cuadrado. A esto le sumamos la masa de la viga más esta distancia es 0,3 metros al cuadrado. El momento de inercia siempre es una cantidad escalar y por tanto es positiva. En cambio, la aceleración angular sí tiene signo. Si la aceleración angular es horaria, aquí deberemos poner el signo negativo. Operando, obtenemos la aceleración angular con que está girando la barra. Ahora, para calcular
las reacciones que hay en la articulación A, vamos a determinar primeramente cuál es la aceleración que tendría el centro de gravedad de esta barra en su movimiento rotacional. Conocemos esta ecuación vectorial que nos permite relacionar la aceleración de dos puntos. En este caso relacionemos la aceleración del punto A, que tiene aceleración 0, con la aceleración del centro de gravedad a partir de esta ecuación. Tenemos que entonces que la aceleración angular de la barra ya se conoce que es 24,5 en sentido horario, por tanto para nosotros sería menos 24,5 K, y el vector posición del punto G respecto al punto A sería 0,3 metros en I, menos la velocidad angular de la barra, que es dato del enunciado, 5 radiones por segundo al cuadrado, por el vector posición de G respecto de A, que es 0,3 I. Operamos esta expresión y obtenemos que la aceleración del centro de gravedad es menos 7,5 I menos 7,35 J. Eso lo podemos dibujar acá. La aceleración vertical es menos 7,35 y esto sería en realidad una aceleración tangencial. Mientras que la aceleración de menos I, de menos 7,5, apunta hacia la izquierda, que en realidad es una aceleración centrípeta. Es la aceleración centrípeta del centro de gravedad y esta corresponde a la aceleración tangencial. Ahí tenemos la aceleración con sus dos componentes. Ahora podemos aplicar las leyes de Newton. Sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X. Fuerzas en X, la única fuerza en X es la aceleración AX, y esto es igual a la masa de la viga, que es 12 kilogramos, por aceleración en el eje de las X, que es esta componente de menos 7,5. De aquí sacamos AX, que vale menos 90. El signo menos indica que la reacción AX en realidad actúa en sentido opuesto. Aplicando la misma ecuación en el eje Y, tenemos suma de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, ¿no? Acá hay un pequeño lapsus. Y en el eje Y, ¿qué fuerza tenemos? AY, menos 117,6, esto es igual a la masa de la viga, por su aceleración en el eje Y, que es menos 7,35 J. De aquí sacamos la aceleración AY que posee la viga, que será 29,4 newtons. Estas son las reacciones que se dan en la articulación. Bien, jóvenes, en la próxima serie veremos algunos ejemplos más de cinética rotacional. Muchas gracias.